Colonización de América del Norte e independencia de Estados Unidos. Vamos a ver en este video, vamos a tratar de hacer un resumen que reúna todo este periodo que va desde 1585 hasta la independencia de Estados Unidos, que es 1774, pero la guerra termina en 1783. Así que vamos a ver qué sucede en este periodo, que es bastante largo, pero bueno, en este video lo que queremos hacer es un resumen. Así que bueno, empecemos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel, esto es El Curso del Imperio. Si te gusta la historia contada de una manera más informal, pero sin perder la rigurosidad, te invito a que te suscribas a este canal y a que visites las redes sociales que también están en la descripción. La primera colonia de Inglaterra en América del Norte es Virginia, que está ubicada en más o menos la zona que hoy es Carolina del Norte, Carolina del Sur, por esa zona. En este tiempo la reina de Inglaterra es Isabel I, que es la última reina de la dinastía de los Tudor, ¿no? Esa dinastía que tiene, por ejemplo, a Enrique VIII entre los suyos. Es el segundo rey después de su padre, Enrique VII. Después de este primer contacto, la corona autoriza a compañías privadas para que vengan aquí a hacerse con la tierra, ¿no? En calidad de propietarios, para empezar a sacar beneficios comerciales, que era lo que quería la corona en definitiva. Y además quería asegurarse su porción de territorio en América, porque tenía ya el Imperio Español ahí en Florida, que bueno, estaba bastante ya disputándose esos territorios en el norte. Así que bueno, Inglaterra y Francia van hacia América del Norte para tener allí sus propias parcelas. A los visitantes la corona dejaba bastante libertad para que se acomoden como quieran. La realidad es que no había un control muy fuerte de la corona para nada. Se mandaban gobernadores, pero tenían como una función un poco difusa, y la realidad es que la gente se acomodaba más o menos como le parecía. De esa forma los asentamientos que surgieron fueron bastante distintos unos de otros. Hay que recordar que por aquel tiempo en Inglaterra se vivía un clima muy pesado, porque desde que Enrique VIII había roto relaciones con el Papa de Roma y había fundado su propia iglesia, por así decirlo, después de él sus sucesores compartían esta postura. Otros eran católicos, otros eran protestantes, pero se convertían, y la gente estaba involucrada en todo este asunto. Así que el bando perdedor, el bando ganador de cada situación tenía que irse de Inglaterra, y muchos iban a parar a América del Norte. Así que imagínense que a América del Norte llegaban católicos, llegaban protestantes de todo tipo, como los puritanos, como los cuáqueros, etc. Todos estos asentamientos que se van formando con esta gente que va llegando no quieren saber nada con sus vecinos, es decir, con los propios ingleses que llegan. Así que se forman colonias más o menos separadas unas de otras, con cada cual con su forma de gobierno, con su forma de poblamiento, en la que destaca, por ejemplo, la fundación de Filadelfia por William Penn, que era el líder de los cuáqueros. Para saber qué son los cuáqueros, dejo ahí un enlace en la descripción. De esta manera surgen las 13 colonias, que no quieren saber nada una con otras, más o menos, digo así, un poco exagerando quizás, pero es verdad, estaban separadas unas de otras, no había un gobierno, una gobernación que las englobe. Así que tenemos 13 colonias, que son las famosas 13 colonias de América del Norte, que tenían una relación con los indios. La verdad que los consideraban enemigos mortales. Si bien William Penn había establecido ahí como una paz con los indios, que haya paz, pero la realidad es que a los indios se los consideraba enemigos mortales. No había mestizaje como había con la colonización española de toda América Latina. Pero por supuesto no todo transcurre en paz, porque también están los franceses en América del Norte, y tienen una conquista del territorio que va de norte-sur, desde Quebec hasta el Mississippi, en el Golfo de México, ¿no? En la desembocadura del Mississippi, y eso hace que las 13 colonias queden ahí un poco acorraladas entre el Atlántico y este territorio francés. Así que esta es una de las causas de la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, a pesar de que intervienen también otras naciones. Pero esta guerra no se lleva a cabo solamente en el territorio norteamericano, sino que se extiende a todas las colonias que tienen estos países por el mundo, por ejemplo en la India. Además interviene también España, Inglaterra se queda con Cuba, pero la guerra la termina ganando Inglaterra, y bueno, se queda con los territorios después del Tratado de París de 1763. Se queda con los territorios que quería en América del Norte, pero bueno, tiene que devolver Cuba, por ejemplo, tiene que devolver a Francia algunos territorios por allá por la India. Pero bien, con este tratado en París se da por terminada esta guerra, e Inglaterra tiene ahora América del Norte a su merced ahí para empezar a conquistar. Y bueno, van llegando
desde Inglaterra nuevas personas que se van a ir asentando cada vez más hacia el oeste. En esta guerra destaca un joven general que es nada menos que George Washington, que va a tener, como todos sabemos, una historia destacadísima en todo este asunto que es la independencia de Estados Unidos. Esta guerra no tuvo como consecuencia la independencia de Estados Unidos, para nada, porque esta era una guerra entre Francia e Inglaterra, no de las colonias inglesas contra Francia. La guerra se planeaba en Europa, las tropas salían de Inglaterra, las colonias por supuesto que participaron. George Washington es un habitante, es un nacido en las colonias, pero la realidad es que era una guerra que los colonos sentían como un poco ajena, como que ellos no tenían mucho que ver, era una guerra entre la metrópoli y Francia. Pero esto le dio la sensación a la corona que podía empezar a controlar un poquito más las colonias de América del Norte, sobre todo con algunos impuestos. Sabemos que las naciones, siempre que tienen una guerra, después quedan un poco económicamente por el piso, entonces es mejor empezar a cobrar impuestos, sobre todo si uno tiene colonias por todo el mundo. Y esto la verdad que no cae nada bien, sobre todo porque las consecuencias comerciales de este conflicto benefician más a aquellos colonos que van a ir llegando después de la guerra y no a las colonias que ya estaban, porque se van a ir asentando en los territorios de más al oeste y van a empezar a comerciar con los indios y etcétera. Entonces se van a beneficiar bastante, pero los que ya estaban, encima que les cobraban impuestos, veían cómo los que llegaban adquirían un mejor comercio. De manera que la medida que se toma es poner un impuesto al sello. ¿Qué es un impuesto al sello? Literalmente es un sello que da validez a los documentos, a los contratos, a los periódicos que se hacen, a los periódicos también, que se hacen en las colonias. Entonces, para que todo eso sea válido y oficial, tiene que tener ese sello, y ese sello hay que pagarlo a la corona, así que es un impuesto, pero los norteamericanos no quieren saber nada con este impuesto. Y también había impuestos a artículos con los que se comerciaban muchísimos artículos entre el Norteamérica y la corona. Pero lo que más les molesta a los norteamericanos no es tanto esta cuestión de que tener que pagar el impuesto, aunque sí les molesta, pero digo, lo central es el tema de los derechos. Las palabras de Rousseau estaban calando bastante hondo en Norteamérica. Tengo un video de Rousseau que lo dejo por ahí. Y ya eran bastante conscientes de que no había ningún derecho a cobrarles un impuesto, siendo que las colonias no participaban en el Parlamento inglés, que eran donde se tomaban las decisiones. Entonces, ¿somos ciudadanos ingleses o no los que estamos en las colonias? Y parece que no, porque no participamos en el Parlamento y se deciden cuestiones impositivas sobre nosotros, siendo que no podemos participar en esas decisiones. Así que eso era lo que más molestaba a estos norteamericanos de ese momento. De manera que se manda al Parlamento inglés a Benjamin Franklin para que vaya un poco a negociar esta situación, a ver qué es lo que mierda pasa. ¿Quién era Benjamin Franklin? Él había nacido en Boston, vivía en Filadelfia, tenía una imprenta, era escritor, tenía contacto con otros escritores y era un grandísimo lector y tenía Rousseau bien en su cabezota. Él tiene muchísima influencia en todas las colonias, diciéndole que las colonias se tienen que unir, que no pueden seguir permaneciendo separadas, porque si no se unen ahora, sus gobiernos se van a ir separando cada vez más, así que es necesario que se unan. O sea que se forma una asamblea entre las colonias y ahí lo que se hace es juntar fuerza para que se respeten los derechos de las colonias y no se puedan cobrar estos impuestos sin representación en el Parlamento inglés. Entonces Benjamin Franklin está allí en Inglaterra negociando en el Parlamento inglés y él dice que Norteamérica se las puede arreglar solo sin Inglaterra económicamente, cosa que no era muy cierta, pero sirvió muchísimo para la impresión de los ingleses, ¿no? Y aparte había diputados ingleses que apoyaban a los norteamericanos con estos reclamos. Así que Benjamin Franklin, diciendo estas cosas, lo que hizo fue encender un poco la mecha y las alarmas. De manera que la corona resuelve sacar el impuesto al sello, pero ponerlo en otros productos, como el té y el vino, por ejemplo. Esto se toma muy mal en las colonias, que empiezan a boicotear los barcos que llegan a los puertos, empiezan a tirar las cargas, empieza a haber enfrentamientos, la corona empieza a mandar tropas, hasta que un día en Boston unos muchachos disfrazados de indios hacen caer toda la carga de té al mar en forma de protesta contra estas medidas. La corona se harta y empieza a mandar más tropas y bueno, empieza la guerra. Las colonias en esta situación, ¿qué hacen? Se reúnen en un congreso continental, casi todas, y esto sirve para darse ánimos, para mandarles cartas al rey dándole el ultimátum que deje de hacer estas cosas. Y bueno, quedaron en reunirse de nuevo después de un tiempo para ver cómo seguía todo esto.
Bien, los ingleses siguen mandando tropas, se arman muchísimas tropas en América del Norte, la verdad que la moral de ese ejército estaba altísima, todos tenían ganas de pelear, pero el tema era que estaban muy desordenados y la tarea de organizar todo este ejército es por el general en jefe del ejército, que es George Washington. Al momento que se reunía un congreso, otra vez, ¿no?, para darle oficialidad a este ejército y para transformar esta guerra en una guerra entre dos estados, porque ese congreso después de que se hayan enfrentado algunas veces en algunas batallas, va a declarar la independencia con un acta de independencia que la redacta el mismísimo Thomas Jefferson. Esto sucede el 4 de julio de 1776. Pero esto, por supuesto, no hace que la guerra se termine. La guerra sigue hasta 1783. Esta acta de independencia es verdaderamente una carta de guerra contra Inglaterra, ¿no? Ahí se afirman los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad, etc. Bien, todo esto termina con victoria norteamericana y la firma del Tratado de París en 1783, que confirma la independencia de estos Estados Unidos de América. Hay que destacar que Francia interviene muchísimo en la guerra en favor de Estados Unidos, con muchísimas tropas, con una flota muy grande, y eso es clave para que Estados Unidos gane esta guerra. Bien, así Estados Unidos inicia su carrera independiente por la vida, con una declaración de independencia que deja ver que los abusos económicos hacia la libertad, hacia los derechos de la vida y la igualdad no pueden ser tolerados jamás. Así que, teniendo en cuenta todo eso, la guerra se inicia, termina, triunfan y Estados Unidos es independiente. Bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal. Seguramente en el canal hay muchos videos que te puedan interesar a vos o a alguien que conozcas por ahí. Dejo las redes sociales en la descripción. Por mí, nada más. Hasta la próxima. Adiós.